Buenos días niños, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a volver a trabajar con el tema de las cadenas alimentarias. Ustedes ya hicieron una actividad sobre este tema y hoy vamos a reforzar con lo que viene en el libro de texto. Empezamos con la página 64 y empieza con este cuadro que dice cadenas alimentarias, analiza. Observa las siguientes fotografías y traza flechas para indicar qué organismo sirve de alimento al otro. Ok, aquí tenemos 4 fotografías con organismos en una misma cadena alimentaria. ¿Ok? Y vamos a empezar con uno de estos organismos. ¿Cuál empezaría en la cadena? Bueno, con los productores. En este caso vamos a irnos con el árbol. Dice árbol Ramón Chiapas. Pero no vamos a especificar en este árbol, sino en todos los árboles que hay en este ecosistema. Algunos, vamos a empezar aquí con el punto rojo porque aquí vamos a iniciar. Algunos producen frutos. Entonces vamos a irnos así a la fotografía donde está un fruto. Dice fruto y la fotografía fue tomada en Puebla. Ok, ya pasamos de los... Bueno, estamos en los organismos productores y vamos a irnos a los consumidores primarios. Los consumidores primarios, niños, recordemos que son esos animales que son herbívoros. Quiere decir que comen frutas y plantas solamente, no comen carne. ¿Ok? Entonces, parece que aquí, este animalito que dice, el libro nos dice que se llama cerete en Quintana Roo, ¿ok? Es el que seguiría el consumidor primario. Y luego nos iríamos al consumidor que va a comerse a este animalito, ¿ok? En este caso sería la serpiente, que sería un depredador o consumidor. Este ya es consumidor terciario porque come únicamente carne, es carnívoro, ¿ok? Mira, de esta manera terminaríamos la cadena que viene aquí. Obviamente, cuando este animal muera, la serpiente, los descomponedores, que serían las bacterias, van a regresar sus restos a la tierra. Y esto va a servir de abono o de alimento para los nuevos árboles o plantas que crezcan ahí. Regresando aquí, la cadena, bueno, el ciclo más bien, regresando al ciclo de los animales que se debe cumplir en un ecosistema. ¿Ok? Cuando la serpiente muere, las bacterias se encargan de convertir sus restos en abono o en alimento para los árboles, ¿ok? Y vuelven a crecer. Bien, vamos a leer lo que dice aquí. Cadenas alimentarias. La serie de flechas que acabas de trazar señalando los organismos representan una cadena trófica o alimentaria. Es decir, la ruta del alimento desde un productor hasta un consumidor final. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, dice granos, ave, serpiente, halcón. ¿Ok? Incluso la serpiente puede ser devorada por un halcón. ¿Ok? Descomponedores sería lo final, que serían las bacterias que les digo que convierten los restos de, por ejemplo, en este caso sería los restos del halcón. Ya cuando muere, las bacterias lo convierten en abono para las nuevas plantas. Y que de esta manera las nuevas plantas vuelvan a producir frutos. Dice, los organismos de una cadena trófica pueden ser productores, consumidores o descomponedores. Bueno, vamos a pasar a la siguiente hoja. En su libro, niños, la página 65 dice, los organismos productores son las plantas, pues producen su propio alimento a partir de la energía solar, del agua y del dióxido de carbono. Quiere decir que las plantas pueden producir su propio alimento, ¿ok? Utilizando únicamente lo que les llega, que sería el agua de la lluvia, la energía del sol, o sea, los rayos, y el dióxido de carbono. Y aquí tenemos otros animales que son parte de cadenas alimenticias diferentes, porque estos animales son tal vez de un ambiente desértico
Pero, por ejemplo, el armadillo puede estar también en el bosque. Dice, tenemos aquí este ejemplo de un murciélago frugívoro en Quintana Roo. Frugívoro, ¿ok? Armadillo de Chiapas. Vean cómo es el armadillo. Este animalito sería de esos consumidores primarios que comen plantas. No se mira que sea un animal carnívoro. Obviamente aquí tenemos a el jaguar en Nuevo León. Este es un consumidor terciario, es un consumidor carnívoro. A él no se lo come nadie, él come a los otros consumidores. Pero cuando muere, niños, deja que las bacterias transforman sus restos para que vuelvan a nacer nuevas plantas. Y aquí tenemos también a la hormiga arriera en Chiapas. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuáles son los consumidores, los organismos productores, que son las plantas. ¿Ok? Los organismos productores, niños, son las plantas. Pasamos a la página 66, dice: los organismos consumidores son incapaces de producir sus propios alimentos. Se dividen en consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios o herbívoros son los que se alimentan directamente de las plantas. Como vemos aquí, niños, un ratoncito sería un consumidor primario. Los consumidores secundarios o carnívoros primarios son los que se alimentan de los herbívoros. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos a la serpiente. En este ecosistema sí se comerían a la serpiente. Ahorita vamos a ver quién se comería a la serpiente. Entonces, en este ecosistema la serpiente sería un consumidor secundario. ¿Ok? Porque el ratoncito se come las plantas y la serpiente se come al ratón. Y finalmente tenemos aquí a los consumidores terciarios o carnívoros secundarios. Son los que se alimentan de los carnívoros primarios. Por ejemplo, de la serpiente. Los organismos descomponedores, como su nombre lo indica, lo descomponen los organismos muertos para reintegrar la materia al ambiente, como los hongos y las bacterias. Y aquí tenemos a los descomponedores, ¿okay? Las bacterias y los hongos. Bien, el depredador que se come a la serpiente viene en la siguiente hoja. Por eso no pude ponerlo ahorita. Y es el halcón, ¿ok? Esto más bien es un águila, ¿ok? Entonces, al águila o al halcón ya no se lo comería nadie, sino que cuando muere, cae y sus restos son transformados en nutrientes por las bacterias y los hongos. Y así cerraríamos la cadena alimentaria que viene en estas páginas. Voy a presentarles algunos ejemplos, niños. Dice aquí, pirámide trófica. Los productores, como sabemos, son las plantas. ¿Okay? Y aquí tenemos varios tipos de plantas. Esto parece un bosque. Y esto se ve más bien como una pradera, son flores, ¿ok? Los consumidores primarios son los animales herbívoros. En este caso tenemos aquí una vaca, un conejo y unos borregos. Consumidores secundarios son los animales carnívoros y omnívoros. Aquí tenemos a un zorro y parece un vencejo, que es un halconcillo. Son unas aves como el águila, pero son más chicos. Y bueno, aquí tenemos a los consumidores terciarios. Estos animales más bien son los aves de rapiña. Son otros animales carnívoros. Estos animales, niños, comen restos solamente comen animales muertos. Son los que les llaman los
sopilotes. Estos animales solamente comen restos, nunca comen a animales vivos. Vamos a ver otro ejemplo de cadena alimentaria, pero en el mar. En el mar también existen son los productores, que serían las algas y el plancton, ¿ok? Que son microorganismos muy pequeños. Y luego seguirían los consumidores primarios, que serían aquí el zooplancton y el krill. El krill es ese camaroncito pequeño que está ahí, ¿ok? Todos esos animales también están en el mar, son muy pequeños. Luego seguirían consumidores secundarios, que serían los peces, crustáceos y crustáceos de menor tamaño. Okay, aquí tenemos algunos peces de menor tamaño. Seguiría el consumidor terciario, peces, aves y mamíferos de mayor tamaño. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo es el atún. Es un animal, es un pez de tamaño grande, pero no es el líder de la cadena. Luego seguirían los consumidores cuaternarios, que son los depredadores acuáticos de gran tamaño. En este caso, el gran tiburón blanco que vemos aquí se está comiendo al atún, ¿ok? Eso sería la cadena acuática. Bueno, niños, yo les voy a poner algunas preguntas sobre el tema de hoy, sobre las cadenas alimentarias, y ustedes las van a contestar. Al final van a hacer un dibujo de una cadena alimentaria, pero van a elegir el ecosistema que ustedes quieran. Puede ser en el desierto, en la selva, puede ser en el bosque, ¿ok? También podemos hacerlo de la sabana africana, incluso del mar, ¿ok? Ustedes van a elegir el ecosistema que ustedes quieran, y a partir de ese ecosistema van a elegir su cadena alimentaria. Puede ser de 4 organismos su cadena, pero no olviden ponerle las flechitas y escribir cuál es el productor, cuál es el consumidor primario, el consumidor secundario y el consumidor terciario. Y también van a dibujar a los descomponedores, ¿ok?